Esta es la octava. Soy Ricardo Rafael y nos comunicamos a través de las redes sociales, @RR Radio Centro, @Ricardo M. Rafael, con mi nombre en Facebook y desde luego en la plataforma de la octava. Dos temas pesados, fuertes con los que abrimos la emisión de hoy. Un lado el tema de abuso sexual, del otro lado personas desaparecidas. Y decía hace un momento Marité, que una de nuestras invitadas, que habría que ver estos fenómenos que estamos viviendo como si fuera un gran desastre natural. Y bueno, ¿qué hacemos las mexicanas y los mexicanos cuando tenemos enfrente un desastre natural, un terremoto, en fin, algún fenómeno meteorológico? Pues hacemos red, nos apoyamos, ponemos hombro con hombro, no nos apartamos, no dejamos a las víctimas solas. Y sí, creo que este debe ser una reflexión general. Esta es una época de crisis que toca muchos ángulos y que necesitaríamos cerrar filas para enfrentar el asunto. Desde luego trabajar con el gobierno, pero no puede trabajar el gobierno solo y no podemos trabajar las personas por separado, cada una en su jardín. Vamos a hablar ahora del tema económico. Tengo a Rodolfo de la Torre conmigo. Rodolfo, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Rodolfo, estuvieron esta mañana, José Ángel Gurría comentaba yo, y también Graciela Márquez, hablando de sus pronósticos para este año. Y Graciela Márquez dio un argumento que en algún lugar me llama la atención. No sé si es un aviso de algo por venir, un análisis como el que hacemos los periodistas o ustedes, los académicos, o simplemente es una observación objetiva. Señora Graciela Márquez, México va a contracorriente. Nosotros estamos firmando tratados de libre comercio, otra vez ratificando con Estados Unidos y Canadá, buscando ampliar el libre comercio con Europa. El mundo va en sentido contrario, están cerrándose las economías y eso hace que nosotros estemos creciendo menos, que nosotros estemos con una economía que va, pues no por muy buen síntoma. Y luego yo creo que Gurría lo debe haber tomado un poco en curva, pero dijo, coincido en términos generales con lo que está diciendo la secretaria Márquez, vamos a contracorriente. Y así se explica, o por ello se explica la tasa bajísima de crecimiento, no solamente del 19, sino la que se esperaría para el 20, que rondaría 0.2%. Yo no sé qué cálculo traigas tú, pero se me suma el estómago. A ver, primera reacción a esto, Rodolfo. Bueno, yo creo que sí debe haber un reconocimiento de que las condiciones mundiales, el entorno internacional, no son de lo más favorable y también tenemos tendencias que se van a poner complicadas. Sobre todo, no tanto yo diría la guerra comercial, que ya la sufrimos y en la que México incluso pudo sacar algo de ventaja, sino la desaceleración de la economía mundial y sobre todo la de Estados Unidos. Y no basta, por cierto, que nosotros hayamos firmado pues, un nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, porque a pesar de que eso da certidumbre, pues también ese mismo tratado restringe lo que antes se presentaba de una forma más libre. Y eso hay que agregar pues, cuestiones que esperemos sean coyunturales, pero que pueden tomar un buen tiempo en remediarse, como es la disrupción de muchas cadenas productivas de suministro debidas a esta epidemia pues ya prácticamente mundial del coronavirus, en donde pues ya hay algunas reacciones económicas, me refiero, en la caída de las bolsas. En las caídas principales pues podemos ver un promedio de casi 3% de reducción en la cotización de las empresas, justamente pensando en esta menor, digamos, fluidez de las mercancías y de las personas por esta situación. Pero en el caso de China, y esto es lo preocupante, pues esa caída ya va en el orden del 7 o del 8%, al punto de que las autoridades chinas están pensaban inicialmente inyectar algo así como $22 mil millones para levantar la bolsa, y esto ya se ha disparado a casi $150 mil millones. ¿Qué significa esto? Hay muchas aristas y elementos a favor y en contra pensando en nosotros. Por supuesto que la reducción del crecimiento de la economía china, del orden de 2 puntos porcentuales, en lugar de crecer al 6, crecería al 4,
pues va a pegar a todas las economías del mundo. Pero, por otro lado, es cierto, México puede sacar algo de ventaja si sustituye algunas de las exportaciones que realizan los chinos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que este cambio no es automático. No podemos comenzar a producir, por ejemplo, teléfonos inteligentes cuando prácticamente todo el suministro y la tecnología está adaptada a cadenas ya. Ahora, yo recibo información que me tergiversa las neuronas. Por un lado, oigo a Gurría y a Márquez esta mañana, ¿no? Hombre, el titular de la OCDE y de la Secretaría de Economía, decirme que las cosas no van bien o no van a ir muy bien. Y por el otro lado, la noticia de junto es que en 2019 cerramos con 617 mil millones de dólares de exportaciones. Es decir, la guerra comercial con China nos funcionó muy bien. Estarías hablando de un crecimiento interesante en el bulto general de la derrama económica. Y al mismo, yo supongo que esta contradicción que traen mis neuronas la traen los inversionistas. Es decir, tú traes ahora un poco la medición sobre la confianza del inversionista en nuestra economía. Me encantaría que me dijeras cómo estas encuestas no son muy finas, pero sí por lo menos en el trazo grueso nos dicen dónde anda el ánimo de quien tiene dinero para llevarlo a la economía. Mira, yo creo que eso es muy importante porque lo que han declarado la Secretaria de Economía y Gurría nos habla más acerca del futuro, porque sí, se van a poner las cosas difíciles, pero eso no explica por qué nuestra economía se ha desacelerado y ha tenido un crecimiento que hasta el momento aparece con números rojos. Eso se debe más a circunstancias internas y hasta cierto punto a la desaceleración de las exportaciones mexicanas por la reducción en la actividad manufacturera en los Estados Unidos. O sea, sí hay este entorno internacional, pero no se agota ahí la explicación. Ni siquiera yo diría que en estos momentos es la principal explicación, sino esto que tú ya adelantas, que es pues que los inversionistas no están confiando, pero incluso los inversionistas presentan un comportamiento desconcertante. Los inversionistas en este indicador que emite INEGI acerca de pues las expectativas de Es una pregunta las que se hace en empresas. encuesta, ¿no? Oiga, ¿y usted cómo ve la economía? ¿Va a invertir? ¿Le tiene confianza? ¿No? Más o menos es La eso. primera pregunta que les hacen a cerca de 3.500 empresas representativas a nivel nacional es que si es el momento adecuado para invertir. Y prácticamente todos te dicen, no es el momento adecuado para invertir. Para invertir en México. En México, por supuesto, a nivel Podrían estar nacional. invirtiendo en España y en Chile y en otros lados. Pero aún así no son montos que se comparen a los que suelen tenerse a nivel nacional. Y lo que desconcierta es que unas cuantas preguntas después, ¿cómo ve el futuro de su empresa? Las personas, los directivos de las empresas dicen que lo ven bastante bien. La gran parte, casi 2/3, dice, mi empresa va a mejorar. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué no invierten en este momento? Estas encuestas hay que... ¿Hay alguna pregunta que te lo responda? Bueno, es justamente eso. Estas encuestas no captan más que el número de respondientes en cierto sentido, pero eso no te indica la magnitud en que ven las condiciones que van a mejorar. Y probablemente los inversionistas piensan que sí va a mejorar la situación en el futuro, pero no lo suficiente para que en estos momentos se arriesgue. Te hago una pregunta. El presidente López Obrador ha cerrado filas con los grandes inversionistas. O sea, se le ve del brazo con los, pues no sé, los 10 puntos del PIB más ricos. Sí. ¿No? Slim y otros 4, Así más o menos. Pero con este gesto no llega a la empresa media. No llega al empresario de León, al empresario de Guadalajara, al empresario de Chiapas. O sea, es ahí en la clase media empresarial donde no hay confianza en este gobierno. Y la pregunta te la hago directamente, ¿qué tendría que hacer el presidente y sus operadores de la economía pues para también hablar, conversar, atraer, convencer la inversión de este empresario que es el que se ha encuestado por el INEGI?
Y justo hay que hacer esta distinción. Los grandes empresarios tienen problemas de una naturaleza muy diferente a los pequeños y medios empresarios. Y esta encuesta del INEGI, por cierto, pregunta a empresas que tienen desde 50 empleados hasta más de 1,000 empleados. En el segmento intermedio de las empresas, y esto a raíz de la encuesta que levanta el Banco de México de por qué no están teniendo confianza, bueno, ahí está alzándose el tema de la inseguridad, el problema de no contar pues con tranquilidad para asegurar la integridad de los trabajadores, la propiedad de las empresas, lo que se va a arriesgar a nivel local. Y esto ya ha venido aumentando y justamente el año pasado repuntó a un nivel que ya lo ponía en el primer lugar de las causas por las cuales no se sentían confiados los empresarios. No es la cancelación del aeropuerto, no es la incertidumbre en los proyectos energéticos, es la inseguridad. A ese nivel de las empresas, al nivel de las más grandes empresas, pues cuando ven que se cancela un aeropuerto, que es una inversión gigantesca, pues ellos sienten que puede haber inseguridad en términos de pues el respeto de contratos. Hay que acordarnos también de que las rondas petroleras, estos contratos para que intervenga la iniciativa privada, pues han tenido ahí la sus inversión vaivenes. grandota tiene que ver con los proyectos grandotes del gobierno. La inversión chica y mediana tiene que ver con que no es seguro el territorio. Y en efecto, no es. Estado de Derecho para los grandotes, entendido como que respétenme mis contratos y mis inversiones, y para los intermedios y pequeños, la inseguridad. Ahí está. A nivel interno, pero sin descartar tampoco que hay factores externos que también pegan, son muchos. Pero el factor interno es el más importante y estos dos. Y a ver, cierro con la última pregunta. ¿Y hay diálogo entre el mediano empresario y el gobierno? Porque pues ahí es cuando veo a las cámaras con Canaco, Coparmex, que son las que las agregan, que en realidad pues no traen la mejor conversación con el presidente. Fíjate que tocas un punto muy importante, porque sí, en las fotografías, en los acuerdos, en los desayunos con el presidente, pues aparecen los grandes empresarios, pero el pequeño empresario que está agrupado en cámaras, un caso es el caso de la Coparmex, que por otro lado, sin ser una cámara, sí agrupa al pequeño y mediano empresario, pues por ahí no se ve que haya una disposición a dialogar en los mismos términos que sí se tiene con los grandes empresarios. Entonces ahí hace falta diálogo, hace falta mejor comunicación. Ojalá que la oficina que ahora Alfonso Romo va a coordinar, pues se acerque a estos empresarios, porque no nada más los grandes cuentan. Muy bien, pues aquí cerramos esta conversación para volverla a abrir el próximo jueves. Muchas gracias, Rodolfo, por tus reflexiones. Mire cuántos temas abordamos en tan poco tiempo, eso solamente el maestro de la Torre nos lo permite con su capacidad de síntesis. ¡Vamos a corte!